estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a lo que es la asignatura Procesos Metalúrgicos. El día de hoy vamos a comenzar la unidad número 2, denominada Reducción Directa. Para ello comenzaremos con los primeros temas, 1 y 2, relacionados a lo que es los procesos generales de reducción directa, y específicamente estaríamos tratando el proceso Midrex y HIL, ¿ok? Así que bueno, comencemos. Esta unidad o este tema en específico, estaríamos comenzando con una pequeña introducción, reacciones de reducción directa, tecnologías de reducción directa, hornos de cuba vertical, proceso Midrex y Energiron HIL, y cerramos el tema. Como siempre, vamos a evaluar nuestro objetivo, el objetivo que queremos lograr para esta unidad. El estudiante debe ser capaz de describir y diferenciar cada una de las etapas, funciones y reacciones presentes en cada proceso, desde el punto de vista termodinámico. Comencemos. El acero. ¿Cómo lo hacemos? Pues la fabricación del acero se desarrolló básicamente en el siglo XIX. Al inventarse los procesos de fusión, el Bessemer, en 1855, el horno de hogar abierto, normalmente calentado a base de gas cobre, en 1864, y el horno eléctrico de 1900. Desde mediados del siglo XX, el tratamiento con oxígeno, principalmente el proceso Donovitz del asa de oxígeno, hizo posible la fabricación del acero de alta calidad con unos costes de producción relativamente bajos. Durante los últimos decenios, se han desarrollado y alcanzado el éxito con los procesos conocidos como reducción directa, donde solamente o básicamente los minerales de hierro, en especial los de ley alta o los enriquecidos, se reducen a hierro esponjoso por extracción del oxígeno que contiene, obteniéndose de este modo un material ferroso que sustituye a la chatarra. Dicho esto, la industria del acero ha experimentado una revolución tecnológica que ha favorecido la creación de nuevas capacidades de producción mediante la instalación de hornos eléctricos de arco, o en lo que es sus siglas en inglés, Electric Arc Furnace, alimentados con chatarra de acero reciclada en pequeñas acerías. Aunque las acerías integradas que producen acero a partir de mineral de hierro están logrando altas cotas de eficiencia, las acerías EAF, con capacidad de producción inferiores a 1 millón de toneladas anuales, son cada vez más habituales en los principales países productores de acero en todo el mundo. Ahora bien, antes de comenzar con los temas más específicos, vamos a visualizar lo que es el proceso general de fabricación del acero. Ahora bien, lo que mostramos en el recuadro azul es lo que habíamos visto en la unidad número 1 previamente, en donde veíamos los distintos tratamientos que deben ser sometidos al mineral de hierro para después ingresar a lo que es el aparato metalúrgico de fabricación del acero. Actualmente estamos en la fase en donde podemos observar en el diagrama el recuadro rojo, en donde ya obtenido el sinter o el pellets o el loom en algunos casos, al mezclar el sinter con carbón caliza en el alto horno, podemos obtener el arrabio, ¿no? Pero como podemos ver también en el diagrama, también existen, además de lo que es el proceso metalúrgico directo, producción de arrabio directamente por alto horno, también podemos observar lo que se denominan reactores de reducción, en los cuales vamos a ir trabajando. Posteriormente, vemos que existen convertidores, hornos
hornos de arco eléctrico en el caso de los reactores de reducción, y todo esto para lo que es una metalurgia secundaria. La principal peculiaridad de la fabricación del hierro es justamente el alto horno, en el cual se funde o se reduce el mineral de hierro con coque y caliza, y por la solera del horno se inyecta aire caliente, a menudo enriquecido con oxígeno, y el monóxido de carbono producido a partir del coque transforma el mineral de hierro en arrabio con carbono. La caliza actúa como fundente y a una temperatura de más o menos 1600 grados centígrados el arrabio se funde y se acumula en la solera. Y la caliza se combina con la tierra formando lo que es escoria. El horno se sangra, es decir, se retira el arrabio periódicamente, y entonces el arrabio puede moldearse en forma de lingotes para su uso posterior. O se recogen crisoles en los que se traslada todavía fundido a lo que es la acería en sí. El arrabio contiene grandes cantidades de carbono y otras impurezas, principalmente azufre y fósforo. Por consiguiente, debe ser refinado. Debe ser refinado. Es preciso reducir este contenido de carbono, oxidar y eliminar las impurezas, y convertir el hierro en un metal de alta elasticidad que pueda ser forjado y trabajado en frío, en caliente, en procesos de manufactura posteriores. Entonces, este es el objeto de las operaciones de fabricación del acero. Existen tres tipos de hornos para la fabricación del acero: el horno de hogar abierto, el convertidor, el horno eléctrico de arco, y la mayoría de los hornos de hogar abierto han sido sustituidos por convertidores, ¿no? Por convertidores aquí, que fabrican acero inyectando aire y oxígeno en el hierro fundido, y hornos eléctricos de arco, que fabrican acero a partir de chatarra o de granos de hierro esponja. Es importante destacar que, bueno, también, no solamente, también producimos aceros especiales, ¿no? Estos aceros tienen ciertos aditivos para un determinado uso en específico. Por ejemplo, se le añade cromo para evitar la corrosión, tungsteno para darle dureza y tenacidad a altas temperaturas, níquel para mejorar su resistencia, ductilidad y resistencia a la corrosión. Estos componentes de aleación pueden añadirse a la carga del alto horno o al acero fundido en el horno en el crisol. El metal fundido del proceso de fabricación de acero se vierte en máquinas coladas continuas para obtener otros productos semiterminados como palanquillas, tochos o placas. El metal fundido también puede moldearse en lingoteras. La mayoría del acero se obtiene por el método de colada. Las ventajas de la colada continua, que es lo que observamos aquí, son su mayor rendimiento, calidad, ahorro de energía y reducción de costos de inversión y explotación. Las lingoteras se almacenan en hornos de termofusión, es decir, hornos subterráneos con puertas, donde pueden recalentarse los lingotes antes de pasar a los trenes de laminación u otros procesos posteriores. Recientemente las empresas han comenzado a fabricar aceros con máquinas de colada continua, que es lo que observamos aquí. Entonces, como podemos ver, ya tenemos el panorama completo de lo que es la fabricación del acero. El día de hoy estaremos tocando el tema en específico de lo que son los reactores de reducción y cuáles son las características que debe tener este material previo para ingresar a estos reactores, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se elimina el oxígeno del mineral de hierro? Bueno, en siderurgia, la reducción directa es el proceso mediante el cual justamente se emplean agentes reactivos reductores, ya sea como gas natural, coque, aceite, combustible, monóxido de carbono, hidrógeno, grafito, obtenidos de la reformación catalítica del metano.
El procedimiento consiste en triturar la mena de hierro y pasarla por un reactor con los agentes reductores, con lo que algunos elementos no convenientes para la fusión del hierro son eliminados. El producto del sistema de reducción directa es lo que se denomina hierro esponja, que hablaremos un poquito más de detalle más adelante, que no es más que pellets de mineral de hierro que pueden ser utilizados directamente para la producción de acero, pero con ciertas características controladas. ¿Cuáles son las reacciones generales en la reducción directa? Tenemos primero unas reacciones de reformación, ¿ok? Donde el metano se descompone en hidrógeno con monóxido de carbono al ingresarle vapor de agua. Y tenemos después la reacción de reducción, que no es más que someter la hematita, que es lo que se busca en este caso, o el prereducido, con hidrógeno y monóxido de carbono para producir lo que denominamos hierro, un tipo de material metalizado con alto contenido de hierro metálico, ¿no? Ahora bien, continuamos. Como podemos ver, existe un gran número de procesos de reducción directa, los cuales podemos dividir en 4 grandes grupos según el tipo de hornos que son utilizados. Primero tenemos el horno de cuba vertical de lecho móvil, que es responsable de la mayor producción mundial de hierro esponja. Ejemplos de los procesos que se realizan en estos hornos, tenemos el proceso Midrex y Energiron HL. Por eso es que está resaltado en otro color. A posteriores estaremos conversando un poco sobre los hornos rotatorios y ejemplo de los procesos LCL, RN y Lindal. Después tenemos el horno de lecho fluidizado, donde vamos a evaluar los procesos Figment, 5-Ret y Fior. Y por último, el horno de solera rotatorio, en donde estaremos conversando sobre los procesos FASTMET, derivando luego en el proceso ITCAR M3, ¿no? El día de hoy vamos a solamente evaluar proceso Midrex y Energiron HIL, ¿ok? Que son los procesos que aún actualmente son los que tienen mayor fuerza y son los más utilizados en la industria de producción de hierro esponja. Antes de comenzar con los procesos de reducción directa, tenemos que evaluar cuáles son las características que debe cumplir ese pellet, sinter, LUM, en cuanto a sus características metalúrgicas, físicas y químicas para ingresar a lo que es el proceso de reducción directa per se, ¿ok? Entonces, un componente importante en la producción del acero es el hierro esponja. Este se obtiene en la planta de reducción directa a partir de reducción del mineral de hierro, que llega ya en forma de pellet, pero calibrado. Se le denomina entonces hierro esponja porque al extraerle el oxígeno al mineral de hierro se obtiene un producto metálico, poroso y relativamente liviano. La materia prima para la obtención del hierro esponja es el mineral de hierro y el óxido de hierro con ciertas características específicas. ¿Cuáles son estas características? Bueno, evidentemente debe tener una granulometría con un diámetro mayor del pellet, ya que se considera que es menor productividad debido a la distancia al centro. ¿Qué significa eso? Debe haber una mayor superficie de ataque, ¿no? De una mayor área superficial. Después tenemos la densidad de la cama. Los pellets de mineral de hierro deben tener una densidad entre 2.10 a 2.25 toneladas por metro cúbico. Porosidad del pellet permite mayor penetración de los gases reductores. Los pellets excesivamente cocidos y bien endurados favorecen la dureza y alta densidad. Se agudiza con mineral muy fino, careciendo de buena porosidad. Después luego tenemos resistencia a la compresión. Un valor mayor a 2.000 kilogramos se considera adecuado para partículas de 10 a 16 milímetros de tamaño, para asegurar una baja generación de finos.
en el manejo y transporte y una operación normal en el proceso de reducción directa. Luego tenemos las propiedades metalúrgicas, ¿ok?, del mineral. Entre ellas tenemos reductibilidad, que no es más, se define como la facilidad que tienen los óxidos de hierro presentes en el pellet para liberar oxígeno, ligado químicamente al hierro, por la acción de gases reductores como hidrógeno y monóxido de carbono. Posteriormente tenemos el índice de adhesión. La mayoría de los pellets tienen moderada dilatación durante la reducción y otros con mayor tendencia a la aglomeración, o sea, es decir, a unirse. Índice de hinchamiento es utilizado para predecir la tendencia de los pellets de mineral de hierro para incrementar su volumen durante el proceso de reducción en el reactor. Desintegración a bajas temperaturas es la resistencia a la fragmentación que puede ocasionar problemas de fluidización y lajas en el interior del reactor. Lo que observamos en la imagen es un certificado de calidad emitido por el proveedor de las características o las especificaciones que debe cumplir el pellet o la materia prima para el proceso de reducción directa. Dicho esto, vamos a comenzar entonces con el primer proceso de reducción directa, que es el proceso Midrex. Antes de comenzar con el proceso, es necesario entender, como les dije en un principio, que para el proceso Midrex se usa lo que es un horno de cuba vertical. Dentro de este horno de cuba se encuentra el horno reductor Midrex y el del proceso HI, tanto para uno como para el otro. ¿En qué consiste cuál es la funcionalidad de este horno? Pues donde el hierro directamente reducido, hierro esponja, es obtenido por la reacción entre el mineral de hierro con un gas reductor caliente que circula en contracorriente, con alto contenido de hidrógeno y monóxido de carbono. Como les estoy comentando, dentro de estos hornos de cuba vertical tenemos el horno reductor Midrex y sus distintas variantes, ¿ok?, que es el proceso Midrex NG o gas natural, MX Cold, Corex Midrex y Midrex Thermal. Este sistema, sistema reactor o reactor system, ¿ok?, lo que permite es generar el gas reductor que alimenta un horno reductor Midrex. Y bueno, aquí estamos observando las distintas variantes, ¿no?, de los procesos, siendo el proceso con gas natural Midrex NG el más utilizado, ¿no? Siempre y cuando este proceso Midrex, ¿no?, de gas natural es el más conocido, es el que más se utiliza, y además usa un reformador de gas natural acoplado al reactor Midrex, en el cual el gas natural es calentado y reformado catalíticamente en su reacción con dióxido de carbono y vapor de agua, reciclados del proceso de reducción para generar un gas reductor rico en monóxido de carbono e hidrógeno. Casi el 73.2% del hierro directamente reducido mundialmente, eso es como para los años 2014, estas estadísticas, fueron producidos bajo este proceso. Ahora explicaremos el proceso a más detalle. El funcionamiento del horno Midrex no es complicado y es sencillo. El material con contenido de hierro se introduce en la parte superior del recipiente cilíndrico, se introduce aquí, revestido de material refractario, donde desciende por gravedad, ¿okay?, y entra en contacto con el gas reductor que fluye hacia arriba. El gas reductor, que es principalmente hidrógeno y monóxido de carbono,
reacciona con el óxido de hierro para reducir, o lo que es lo mismo, eliminar el contenido de oxígeno y carburizar el material antes de su descarga. De aquí, bueno, se producen entonces subproductos de reducción directa como CDRI, HDRI, HBI y cualquier combinación simultánea que explicaremos a más detalle. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen son las distintas reacciones que se van desarrollando a lo largo de que el mineral pellets, el LUM, el sinter va bajando a un precalentamiento, un proceso de reducción, una transición y después la descarga, teniendo principalmente en principio reacciones exotérmicas que permiten y promueven a posteriores las reacciones de reducción. Estas reacciones de reducción se convierten en endotérmicas, es decir, empiezan a absorber energía, y por último volvemos nuevamente a tener reacciones exotérmicas, que es las reacciones de carburización. En la imagen que vemos en el lado derecho, lo que observamos entonces es la reacción ya de reducción final, en donde obtenemos ese producto metalizado, poroso, o lo que le denominamos hierro esponja. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Aprovecha el principio del contraflujo de gas y sólidos para minimizar la eficiencia de reducción. Asegura un flujo uniforme de sólidos distribuyendo efectivamente la carga alrededor del horno y evitando formación de puentes de material o acumulación poco homogénea dentro de la cámara del horno. Controla el flujo de gases entre las distintas zonas del horno, evita que el gas reductor entre en contacto con el aire, también evita que los flujos de gas fluidifiquen la carga del horno, mantiene un perfil de temperatura uniforme en toda la sección transversal del horno, evita las paradas de flujo de carga del horno y elimina la necesidad de un cono de descarga refrigerado por agua. ¿Cuáles son las actualizaciones o innovaciones tecnológicas en el proceso Mildesten? La necesidad de optimizar procesos, de utilizar otras fuentes para la obtención del gas reductor, generó distintas tecnologías o alternativas, las cuales estamos observando en esta figura. El proceso MX-COL utiliza gas de síntesis derivado de diferentes fuentes de carbón para alimentar el tradicional reactor de reducción Miles. El gas reductor puede provenir de gasificadores comerciales que utilizan una variedad de combustibles de bajo costo, dígase carbón, e incluso con altas cenizas, coque de petróleo, fondos de refinerías, entre otros. También tenemos el gas proveniente del sistema de Middle Thermal Reactor System, ¿okay?, que es otra forma de tener ese gas. Este sistema Thermal Reactor System fue desarrollado por Midrex y Prexail. Utiliza una tecnología de oxidación parcial para convertir y reformar varios gases, como por ejemplo el gas de coquería o el coque oven gas, que es un gas de síntesis de alta calidad y alta temperatura para ser utilizado en la reducción directa. El sistema genera calor y un chorro de oxígeno de alta velocidad, que en el caso del gas de coquería reforma el metal, rompe los hidrocarburos pesados y destruye el alquitrán, sin necesidad de ningún catalizador. Se realizaron pruebas semi-industriales, finalizando ya el año 2014, procesando gas de coquería, generando un gas reductor con relación reductora oxidante igual a 12, de elevada calidad y similar al gas reformador obtenido en el reformador estequiométrico de gas natural, lo que asegura el normal funcionamiento acoplado a un horno reductor libre. De esta forma,
el sistema ofrece una opción a los productores de acero de plantas integradas, dígase horno de coque, alto horno y horno básico de oxígeno, para optimizar su fuente de coque, es decir, más hierro es producido con la misma cantidad de coque, el cual puede alimentar el alto horno o al horno básico de oxígeno. Otra opción para alimentar el horno reductor Midrex es el proceso Corex Midrex, el cual utiliza gas proveniente del proceso Corex, es decir, que el Hot Metal Process de Primetals. Aún no existen plantas industriales en operación que utilicen este gas reductor proveniente del Thermal Reactor System, pero sí hay plantas industriales que utilizan el gas de síntesis de la planta Corex y provenientes de gasificadores de carbón. Ahora bien, ya conociendo las ventajas y las innovaciones del proceso Midrex, vamos a evaluar un poco cuáles son los distintos productos que se obtienen a partir de este proceso. Primero definiendo que el DRI o lo que es el hierro reducido, el hierro de reducción directa o como sus siglas en inglés, Direct Reduced Iron, es una materia prima de primera calidad a base de material metálico, es decir, a base de mineral de hierro de alto valor, que se obtiene al eliminar, como habíamos comentado previamente, el oxígeno químicamente unido en los pellets de óxido de hierro y los minerales en lumens, ¿no? Sin fundir. Entonces, este DRI tiene un alto contenido de hierro y un bajo contenido de cobre y otros metales indeseables, elementos trans y contenidos de nitrógeno. Se utiliza para fabricar una amplia gama de productos de acero, todo tipo de láminas, incluyendo carrocerías automotrices, alambres finos de calidad, con trefilado extra profundo, barras de calidad especiales, barras de forja, placa y tubos sin costura. Sus características físicas y químicas lo hacen conveniente para usos en hornos de arco eléctrico, altos hornos y hornos de oxígeno base. De esto de DRI derivamos lo que es el DRI frío o el cold DRI, CDRI. La mayoría de las plantas Midrex construidas hasta la fecha producen el CDRI. Después de la reducción, este hierro de reducción directa se enfría en la parte inferior del horno del eje Midrex, aproximadamente unos 50 grados centígrados. Este material se usa típicamente para hornos de arco eléctrico cercano y debe mantenerse seco para evitar la reoxidación y la pérdida de metalización. El hierro de reducción directa frío es ideal para las cargas continuas en el horno de arco eléctrico. Luego tenemos el hierro briqueteado en caliente o el HBI. Este producto es el preferido en el mercado comercial de metales porque es mucho más denso que el que comentamos previamente, lo que reduce la tasa de reoxidación. Esto permite que el HBI se almacene y se transporte sin precauciones especiales, según el Código de Organización Marítima Internacional, ¿no? Para los envíos de cargas sólidas a granel. También se puede utilizar en hornos de arco eléctrico, alto horno y horno de oxígeno base. El HBI, perdón, se fabrica comprimiendo el hierro de reducción directa descargado del horno Midrex a temperaturas mayores o iguales a 650 grados centígrados en briquetas en forma de almohada con un tamaño típico de entre 30 por 50 por 110 milímetros y una densidad de más o menos mayor o igual a 5 gramos por centímetros cúbicos. No se usa aglutinante para hacer estas briquetas. Luego tenemos el hierro de reducción directa en caliente. Este se puede transportar a un horno de arco eléctrico adyacente a una temperatura de hasta 650 grados centígrados para aprovechar el calor sensible
lo que permite a la acería aumentar la productividad y reducir los costos de producción. Además de estos productos, Midrex también ofrece 3 métodos para el transporte del hierro de reducción directa en caliente, o lo que es lo mismo el HDRI, Hot Direct Reduced Iron. Es el transportador de transporte en caliente, o Hot Transport Conversion, recipiente de transporte en caliente, Hot Transport Vessel y Hot Lines, ¿okay? Que es lo que estamos viendo en las imágenes inferiores. Para finalizar con el proceso Midrex, tenemos las plantas Midrex en el mundo. Una de ellas se encuentra aquí en nuestro país, Venezuela, en la Corporación Siderúrgica de Guayana, o lo que es actualmente la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG. ¿Okay? Esta planta Midrex es de gas natural. También tenemos otra planta, pero de briquetas, en la ferrominera del Orinoco, aquí en nuestro país, donde se usa es con reformador, ¿no? Midrex con reformador. Existe planta Midrex en Arabia Saudita, de gas natural. También tenemos en Sudáfrica, ¿ok? Con el proceso Corex, MX Cold. Y por último tenemos en la India una planta con MX Cold. Entonces, como podemos observar, de las 5 plantas principales que existen en el mundo, 2 se encuentran aquí en nuestro país. Finalizado el tema Midrex, vamos a comenzar a la revisión de lo que es el proceso Energiron HL. El proceso Energiron HL convierte mineral de hierro, la CPL calibrado o lump, en hierro altamente metalizado por medio de gases reductores a elevadas temperaturas, 950 grados centígrados a 1100 grados centígrados, que fluyen también en contracorriente al material sólido dentro de un horno de cuba vertical que opera a una presión aproximada de 6 a 8 bar. En una planta Energiron HL se utiliza gas natural. El gas reductor es producido por 2 vías. En un reformador de vapor externo, proceso Energiron con reformador, que es el proceso tradicional, o directamente dentro del reactor de reducción, in situ reform, o lo que es el proceso HILZR, Zero Reform, el cual se va a detallar a continuación, ¿no? Con el primer proceso, ¿okay? En un reformador de vapor externo, proceso en el gyro con reformador, o lo que es el proceso tradicional, dentro del recipiente del horno de cuba vertical, el gas reductor caliente se alimenta en la zona de reducción, ¿ok? Y fluye hacia arriba en contracorriente al lecho móvil de mineral de hierro. La distribución del gas es uniforme y existe un alto grado de contacto directo entre el gas y los sólidos. El gas reductor de escapes sale del reactor aproximadamente a 400 grados centígrados y pasa a través del recuperador de calor de gas superior, donde, como su nombre lo indica, se recupera su energía para producir vapor o alternativamente para precalentar la corriente de gas reductor y luego a través del sistema de enfriamiento y lavado. ¿Okay? Como pueden observar, entonces tenemos un proceso previo de reformación. Por eso es que se llama con reformador. Luego tenemos el Energiron sin reactor de reducción, o lo que es lo mismo directamente dentro del reactor de reducción, in situ reform, se reforma el gas dentro del reactor. Este proceso es HILZR, Zero Reform. Y bueno, ¿en qué consiste?
Básicamente este proceso sin reformador, zero reformer, también es adoptado cuando existen otras alternativas de gases reductores. Por ejemplo, gas proveniente de la gasificación de combustibles fósiles, biomasa, entre otros, como el gas de síntesis, así como gas de horno de coque, coke oven gas y otros de ese estilo. Los gases reductores son generados in situ en el horno reductor sin necesidad de un reformador externo. Las reacciones de reformación, reducción y carburización tienen lugar dentro del mismo reactor. Todo sucede aquí en el reactor. Y usando el hierro de reducción directa generado como catalizador para las reacciones de reformado. Básicamente el 16.2% del hierro directamente reducido mundialmente para los años 2014 fueron producidos bajo este proceso Energiron HIL. Estas cifras también incluyen a plantas tipo HIL3 y HILZR. Evaluemos un poquito entonces cuáles son las reacciones que podemos observar. Con el proceso con reformador, observamos que existen reacciones iniciales de reformación o de descomposición del gas metano en hidrógeno y monóxido de carbono. Luego tenemos un calentamiento de estos gases reductores a una temperatura de más o menos 930 grados centígrados, para posteriormente tener una reacción 3, por decirlo de alguna manera, en esta fase del proceso, R3, en donde tenemos reacciones exotérmicas de oxígeno con metano remanente. Y allí se eleva la temperatura a más o menos 1085 grados centígrados, que aquí lo que estamos obteniendo es en la descomposición, ¿no? del metano. Por último, en la R4, en la reacción 4, existe una reducción de remoción del oxígeno del mineral en forma de gas. Posteriormente, una reacción 5, que es carburización y enfriamiento, en donde ya tenemos unos carburos de hierro. Y por último, una reacción 6, la final, en donde se remueve el dióxido de carbono, el vapor de agua, polvo, para recuperar gases reductores. Cuando observamos ahora las reacciones inherentes a lo que es sin reformador, ¿ok? Eliminamos la reacción número 1, previa a la que se explicó previamente, y partimos de un calentamiento de gases en reductores a 930 grados centígrados. Estamos saltando los primeros pasos. Posteriormente tenemos una postcombustión, es decir, existe una reacción exotérmica del oxígeno con el metano a 1085 grados centígrados. Posteriormente hay una reacción 1, que es de reformación, se descompone el metano en hidrógeno y dióxido de carbono a 830 grados centígrados, esto ya es dentro del reactor de reducción. De aquí saltamos a la reacción número 4, que es reducción y remoción del oxígeno. Luego tenemos la reacción 5 de carburización y enfriamiento, y por último la reacción 6 de remoción del dióxido de carbono y vapor de agua, polvo, para recuperar los gases. ¿Qué elementos oxidantes tenemos aquí? El dióxido de carbono y el vapor de agua. Existen gases de entrada al reactor en cantidades mínimas. ¿Okay? Muy importante. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este proceso? Los gastos operativos son bajos, dada la flexibilidad para usar minerales de menor costo o menor coste, menor tenor, los bajos requisitos inherentes de gas y energía, y el mejor rendimiento de mineral para producir de cualquiera de los procesos de reducción directa. Estos ahorros en los requisitos de energía y también el consumo de materias primas representan una ventaja significativa para la tecnología Energiron de más de $10 por tonelada.
en menores gastos operativos. Para una planta promedio de 1 millón de toneladas por año, significa un ahorro de 10 millones de dólares por año. Poquito. La composición, la calidad final y el costo de cualquier hierro de reducción directa depende de la calidad de los minerales de hierro utilizados para la reducción. Las plantas de Energiron ofrecen la flexibilidad de operar con una amplia variedad de pellets, de óxido, loom de minerales o mezcla de ambos. Esta flexibilidad incluye la posibilidad de utilizar materias primas de mineral de hierro de baja ley, una ventaja en lugares como China o India, donde se encuentran disponibles grandes cantidades de mineral de hierro, pero con alto porcentaje de sílice y alúmina. No existe ninguna limitación práctica con respecto a la composición química del mineral de hierro. En particular, dado que el gas no se recicla de nuevo a un reformador, el proceso es muy flexible para usar minerales de hierro con alto contenido de azufre. Además, debido a las velocidades del gas más bajas a través del reactor, el uso de gases ricos en hidrógeno y los dispositivos de sellado del sistema mecánico se pueden maximizar el uso de looms de minerales friables y los costos de mantenimiento también son mínimos. El sistema High Temp prácticamente no tiene ningún mantenimiento, a diferencia de los sistemas mecánicos con menor disponibilidad. Energiron es la única tecnología que ofrece una fuente de ingresos adicional más allá del producto de hierro de reducción directa, que es la captura y venta del dióxido de carbono a compradores, y esto es un negocio lucrativo que proporciona millones de dólares en ingresos anuales al operador de la planta. El sistema de control Energiron se basa en una arquitectura que consta de un sistema tradicional de nivel 1, es decir, control de equipo, con un sistema de control distribuido, más un nuevo nivel 2, que no solo es para la supervisión de procesos, seguimiento de datos y creación de informes de producción, sino que también optimización de procesos. Se ha desarrollado un modelo de reconstrucción de procesos, PRM, que utiliza señales de instrumentación provenientes del PLC y ecuaciones físicas para proporcionar una descripción completa del estado de la planta. De esta manera es posible calcular muchos elementos que normalmente no se pueden medir, como composición del gas superior, relación de presión parcial de oxígeno, entre otras cosas, ¿no? Los productos del hierro de reducción directa, en cuanto al proceso Energiron HL, el producto resultante posee una elevada metalización, típicamente el 95%, y niveles de carbono que están en el rango entre el 3% y el 5%. El producto del proceso de reducción directa se presenta bajo la siguiente forma. Tenemos hierro directamente reducido en frío, lo que es CDRI o hierro de reducción directa en frío, hierro briqueteado en caliente, HDI, y hierro directamente reducido en caliente, HDRI, que está aportado al horno de arco eléctrico mediante diferentes tecnologías. También tenemos el denominado hierro High Temp. Este es un hierro de reducción directa caliente que se descarga continuamente del reactor a temperaturas mayores de 700 grados centígrados a sistemas de transportes neumáticos. El producto se transporta por medio de un gas portador a contenedores de compensación ubicados sobre el taller de fusión para la alimentación controlada al horno de arco eléctrico. El hierro High Temp, como un hierro de reducción directa frío, se puede producir con altos niveles de metalización y carbono para satisfacer necesidades del taller de fundición, lo que se traduce en mayor economía y eficiencia. Este sistema High-Temp además es la primera tecnología aprobada del mundo para la descarga continua en caliente, el transporte y la alimentación del hierro de reducción directa, de calidad de taller a lo que son los hornos eléctricos.
Está completamente probado y es confiable sin ningún tipo de inactividad desde su primera implementación en 1998. Luego tenemos el hierro briquetado en caliente, el HBI. Los peles o los LUM son reducidos y se descargan a una temperatura mayor a 700 grados centígrados. Empresas de fabricación de briquetas calientes, ubicada debajo del área de descarga del reactor. Las briquetas se comprimen, se cortan y se enfrían para producir el HBI, generalmente para la venta comercial a larga distancia. Al igual que con los hierros de reducción directa, el HBI se produce en rangos de metalización controlados de alrededor del 94% o más. Estas briquetas en caliente se pueden cargar fácilmente en horno de arco eléctrico como parte de una carga estándar de cubo de desechos para reducir niveles residuales de desecho. Además, es una excelente carga en molinos integrados como refrigerante para hornos de oxígeno base. El carbono para las briquetas en caliente es típicamente de un porcentaje del 1,5%, más alto que otros productos que a menudo tienen menor cantidad de carbono, y se está trabajando para mejorar ese porcentaje de carbono en los productos. Dicho esto, las plantas más recientes que se tienen de Energiron HL, tenemos primero el de Abu Dhabi, ¿okay? Con una capacidad instalada de 2.6 toneladas métricas por año. Se utiliza de carga de hierro de reducción directa en caliente con un 93% de metalización y un 2% de carbono. Además, tiene instalado el sistema High-Temp para lo que es la alimentación directa de el hierro de reducción directa al horno de arco eléctrico, ¿no? Luego tenemos otra planta también en Abu Dhabi, un poco con la misma capacidad en toneladas métricas por año. Se llama Energiron 3, también tiene un reformador externo. La descarga es con el hierro de reducción directa en caliente con un 93% de metalización y un 2% de carbono. También tiene el sistema Hypten para la descarga o la alimentación del DRI en hornos de arco eléctrico. Y tenemos por último al sur en Egipto, en Al-Soufna, ¿okay? Con una capacidad de 1.9 toneladas métricas por año. Se denomina Energiron 3 con reformador externo, pero usa hierro de reducción directa con descarga en frío, con un 93% de metalización y un 3% de carbono. Estos son los tres últimos proyectos que Energiron ha desarrollado a nivel mundial. Consideraciones finales. Para terminar con este tema, el transporte en caliente ha tomado relevancia observándose que más y más plantas lo están implementando, permitiendo una eficiente integración entre la reducción directa y la acería. Los sistemas de carga en caliente más destacados son el High-Temp de Tenova HL, mediante transporte neumático, desde el horno reductor al horno eléctrico, y el hot link de Mides, donde el horno reductor se ubica por arriba del horno del arco eléctrico, efectuándose el transporte por gravedad. Hay dos ventajas principales en la operación del horno del arco eléctrico. Por la carga de material en caliente. Primero, menor consumo específico de energía eléctrica y aumento de la productividad. El ahorro de energía se produce porque se requiere menos energía para calentar el material a la temperatura de fusión, lo que adicionalmente resulta en un ciclo de fusión más corto, disminuyendo de esta manera el tiempo entre coladas, con que la productividad se incrementa. Asimismo, en el mundo de la reducción directa, los procesos tradicionales siguen siendo los más utilizados y los seleccionados al momento de decidir un nuevo proyecto. Fundamentalmente, los de horno de cuba vertical, con la incorporación de algunos casos de nuevas tecnologías y metodologías alternativas en cuanto a generación de gases reductores, dependiendo de su ubicación y los recursos disponibles, ¿no?
Los sistemas de descarga en caliente y transporte de reducidos al horno de arco eléctrico son importantes avances tecnológicos que contribuyen a la sustentabilidad de estos procesos mediante el ahorro de energía y el aumento de la productividad. Y cada vez pues resulta más relevante a la hora de seleccionar un proceso de reducción a instalar la evaluación comparativa de las ventajas respecto a la versatilidad de las materias primas a utilizar, la eficiencia energética y la protección al medio ambiente. Estos son claros ejemplos de algunos avances. Por ejemplo, recuperación de finos de óxido a partir de briquetas en frío aptas para ser cargadas reducidas en horno reductor. La disminución de las emisiones de dióxido de carbono por tonelada de producto, por ejemplo, reciclando los gases de tope con alto contenido de hidrógeno y monóxido de carbono para ser utilizados nuevamente como gases reductores. Y la absorción de dióxido de carbono generado para ser comercializado o utilizado nuevamente. Por estos motivos, los nuevos procesos de reducción directa tienen el desafío de obtener un producto de elevada calidad utilizando finos de mineral de hierro de baja ley, carbón de bajo costo y calidad, con menor consumo específico de energía y mayor cuidado ambiental. Todo un reto. Ya culminando con estas consideraciones finales, en nuestro cierre del tema, la actividad de cierre va a consistir, primero el tema es materias primas para la reducción directa y procesos de reducción directa. En este caso conversamos sobre el Midrex y Energiron HL. ¿Cuál va a ser la actividad? Vamos a tener una evaluación corta, que es la número 2. Esa va a ser cargada en el aula virtual, en el Classroom, y también va a ser enviada vía a nuestro grupo de Telegram. Bueno, ya culminada la actividad, la presentación, nos vemos en el Classroom, chicos, que tengan un feliz día y nos vemos en consulta.